Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. Richard, ¿cómo estás? Ardiendo en calor, corazón. Una ola de calor aquí en Barcelona, cariño, que llamen a los bomberos. Dios mío, me estoy quemando. Muy bien, mi querido Escorpio. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, ¿vale? Tengan cuidado con las estafas, cariño, por los comerciales de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo, ¿vale? Entonces, tengan cuidado, corazón. Muy bien, empezamos, cariño, con el oráculo. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón, ¿vale? Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. No sé qué más sigue, ¿vale? Luego lo voy a cantar completo. ¿Qué quieres que te lo cante ya? A ver, Escorpio, vamos a ver el oráculo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio, corazón, contra viento y marea. Me estoy derritiendo, cariño. Si ya tengo la cara grasosa, ahora lo tengo más, dice. La hora de la siesta. El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que cada vez que tú te vas a dormir, o tú de repente tienes sueños muy reveladores, o de repente me dice Richard, yo sueño, pero luego no me acuerdo tan bien. Es como que me dan a entender, cariño, que te van a dar información, situaciones ocultas que tienen que salir a la luz. Entonces tienes que estar atento y atenta. Si no te acuerdas, Escorpio, pon lo que es en tu mesita de noche, un lapicero y un papel. Entonces, ahí sonámbulo escribes, cariño, porque uno cuando se despierta en ese momento se acuerda, ¿vale? Pero luego al día siguiente simplemente desconectas, corazón. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que hay un ser de luz que siempre te acompaña y te quiere advertir de algo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ahora que lo dice Richard, he soñado con un familiar o con una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. ¿Tú crees que me tiene que dar un mensaje? Sí. Sí, te tiene que dar un mensaje para tu protección, Escorpio. Por eso tienes que estar atento y atenta. El otro mensaje también, Escorpio, puede ser que tú me digas, Richard, últimamente como que algo siento en mi corazón, algo me quiere decir. Estoy como un poco nerviosa, un poco ansiosa. No sé, parece como que mi cuerpo me está avisando. Tienes que hacer caso de las señales. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, justo cuando me pasa estos sucesos, yo empiezo a ver números repetitivos o escucho una música que me recuerda una situación. Tú tienes que hacer caso de las señales, de la naturaleza, del día a día, mi querido Escorpio. Te enseño la carta, corazón. Te enseño la carta. No sé qué tiene que ver para ti la inicial K. K, cariño, de kilo. No sé por qué se me ha venido esto. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. La carta de la luna, tu intuición, corazón, tu intuición. Cuando yo he estado barajeando el mazo, cariño, del tarot egipcio, no sé por qué se me venía ese mensaje que es como si te estuviera escuchando que tú dices, Richard, ¿qué es lo que oculta esa persona? ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Qué pretende esa persona? Cariño, la respuesta lo tienes tú. Tienes que empezar a meditar, a reflexionar. Lo que te dicte tu corazón, lo que te diga tu intuición, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la luna, cariño. Tú estás como un poco nervioso, nerviosa. Es como que me dice Richard, ¿qué pretende? ¿Por qué me ha escrito? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me ha guiñado el ojo? ¿Por qué coincido con él o con ella siempre? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué lo sueño? Haz caso de tu intuición. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un cáncer. Si tienes planeado hacer un viaje, te recomiendo que pongas en orden todo, documentos, papeles, tu pasaporte, yo que sé, cariño, tu boleto de viaje. No vaya a ser que tengas algún tipo de problema o de lío si tú de repente quieres hacer un viaje, cariño. Entonces, trata de tener todo a la mano, todo en orden. Puede ser que estás lidiando con un cáncer, me lo confirmó con el carro, Piscis o Acuario, Tauro o Leo. Muy bien, te enseño las cartitas, mi querido Escorpio, ¿vale? Te enseño las cartas.
Vamos a ver corazón iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver corazón, ¿qué me dicen? A ver, la letra N, la letra Z, la letra E, la letra G y la letra E. Otra vez la letra E, cariño, por Dios, ¿qué estás con un enano? Con un enano, ¿no, Richard? Se llama, a ver, con la letra E, Elena. Se llama Elena. Otro nombre con la letra E, Eugenio. Otro nombre con la letra E, Esperanza. También puede ser, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles. ¿Qué mensaje te quieren dar, mi querido Escorpio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Qué mensaje te quiere dar tus arcángeles, cariño? Me dicen, escucha, paciencia. El arcángel Jofiel. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos, sin embargo necesitan tus cuidados y tu paciencia. No vaya a ser que tú me digas, Richard, por eso es que estoy ansioso, ansiosa, quiero que este proyecto se concrete, quiero que Pepe Lucho vuelva a mi vida, quiero que me responda ese mensaje. Tranquilo, tranquila, corazón. Recuerda que tienes lo que es la energía del arcángel Jofiel, la energía de la belleza, la energía del triunfo, corazón. Vas a ser víctima de tu belleza. Por donde pases, mi querido Escorpio, vas a dejar huellas, ¿vale? O puede ser que tú me digas, Richard, ese chico o esa chica es tan atractivo, tan atractiva, ¿tú crees que algún día me haga caso, cariño? Seguro que sí, corazón. Recuerda, Cleopatra conquistó a muchos emperadores y no era tan bella, cariño, como tú. No era tan bello como tú, Escorpio. Date tu valor, cariño. Si tú eres una reina, tú eres un rey, corazón. Tú eres hermosísimo. Entonces, haz caso de tu intuición. A lo mejor de repente, mi querido Escorpio, como me sale lo que es el arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza, puede ser que necesitas un poquito de ayuda, cariño, ¿vale? Yo que sé, esas greñas, esas mechas que están quemadas, arréglatelo, píntatelo, cariño. Esas cejas, arréglatelo también, corazón. No, Richard, ahora es tendencia estar en plan loba, ¿vale? Yo que sé, bello por aquí, bello por allá. Bueno, cariño, para gustos y colores, ¿no? Para gustos y colores no hay autores. Pero a lo mejor de repente este chico tiene otro tipo de gusto o esta chica. Tú tienes que ver también, mi querido Escorpio, ¿vale? Es esto, corazón. Trata de estar siempre arreglado y arreglada. Vamos a suponer que tu mamá te dice, hey, tú, Escorpio, en vez de estar ahí mirando el móvil o el celular, vete a comprar el pan. Y te vas a comprar el pan, cariño, sin cepillarte, un ojo abierto, el otro cerrado, con sueño. No, cariño, ¿quién te dice a ti que justo cuando tú estás llegando a lo que es a la tienda del panadero, aparece Pepe Lucho, aparece la Lupe? Siempre tienes que estar atenta y atento para la batalla. Recuerda, cariño, que la calle es tu pasarela, mi querido Escorpio. Muy bien, vamos a continuar. Quiero que cierre tus ojitos, corazón. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia, cariño, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, corazón. Es muy curioso lo que he visto, mi querido Escorpio. Es como si tú estuvieras, yo que sé, cariño, en Nueva York, ¿vale? Estás en Nueva York, porque te he visto como que tú estás en medio de un lugar donde hay edificios muy altos, pero muy altos, ¿vale? Muy altos. Entonces, el mensaje que yo quiero captar de esta imagen? O tú de repente, mi querido Escorpio, te sientes como un poco prisionero, prisionera de una situación, o tú me dices, Richard, siento que esta persona es inalcanzable, o ese proyecto pues simplemente es inalcanzable. Cariño, no, no pienses así, mi querido Escorpio. Tú tienes que decir, yo puedo, yo soy especial. Mira cómo suena, cariño, te dice, yo soy especial, yo soy importante, porque no sé por qué siento que te sientes chiquito, te sientes chiquita, cariño. Como dice Richard, no puedo con esta ciudad, es muy grande para mí. Eso me pasó a mí, Escorpio, cuando vine a Barcelona.
Yo vengo de un pueblo donde todos nos conocemos, cariño, y cuando pisé Barcelona yo no sabía ni cómo coger el metro. Yo estaba ahí, estirando la mano, alto, stock, stock. Por Dios. Estaba ahí, stock, stock. Dios mío, ¿te ha pasado o no? ¿Te ha pasado o no, Scorpio? Cariño, no sabía que el metro para siempre en cada parada, ¿no? No sabía. Yo entré lo que es al túnel y estaba ahí, stock, stock, de verdad. Entonces, mi querido Scorpio, no te sientas mal, ¿vale? No te sientas mal, no sientas de repente de que una persona es inalcanzable o de que tú no vas a lograr tus metas. Porque, cariño, yo confío en ti, Scorpio. Yo confío, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Scorpio, no sé por qué siento como que tú quieres más, ¿vale? Y esto está bien, corazón, es bueno tener ambiciones, ¿vale? ¿Quieres de repente que esta persona te dé una relación formal? ¿Quieres de repente que este proyecto te dé más beneficio? Puede ser que me digas, Richard, estoy atrapado o atrapada en una ciudad que no me gusta, quiero irme a otro lugar más cosmopolita. Entonces, cariño, te noto con ambición y esto es bueno, corazón. Aunque tú sientas que es inalcanzable una situación, tú vas a llegar a tu meta, ¿vale? Tú lo vas a lograr. Pero lo importante, Scorpio, es el amor propio, tu autoestima, Scorpio, tu autoestima, ¿vale? Si esta persona con la cual de repente tú estás saliendo solamente te da migajas, no, cariño, no te conformes con migajas, pide más, pide más. Vamos a ver qué me dicen. A ver, cariño, el tarot TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Scorpio. Que Dios universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas. La carta del caballero de bastos. Y la carta también del 2 de copas. Mi querido Scorpio. Siento que estás como espiando a alguien o posiblemente hay una persona que te está espiando a ti. Si tú de repente estás espiando a una persona, puede ser que te has llevado lo que es una sorpresa o te vas a llevar una sorpresa que esta persona posiblemente ya te olvidó o está empezando lo que es una nueva historia, un nuevo amor. Si de repente no eres tú quien está espiando, la otra persona posiblemente ha visto algo, corazón, que le ha causado un poco de daño o de tristeza. Puede ser que muchos de vosotros ya están empezando lo que es una historia, una relación. La vida te va bien, Scorpio, o a ellos. Y esto pues como que le afecta tanto a tu energía como también a la energía de la otra persona. Yo siento, Scorpio, como que tú no aceptas, como que tú no estás de acuerdo de que este hombre o esta mujer esté con otra persona. No, Richard, no, no. Si no está conmigo, no va a estar con nadie, Richard. No con nadie. No sé, lo quiero para mí, Richard. Prefiero que estés solo, prefiero que estés sola, pero sin mí no. Sin mí no, ¿vale? O que simplemente, mi querido Scorpio, hay una persona que no se resigna. Si tú de repente estás rehaciendo tu vida y en tu cabecita hay otra persona, esta persona, cariño, no se resigna. Y no vaya a ser, corazón, que te arme un escándalo, ¿vale? Muy bien, te enseño las cartas, ¿ves? No está conforme, cariño. Aquí hay relaciones, pero no está conforme. Y aquí, corazón, puede ser que tú estás viendo, la otra persona está viendo tu futuro y no está conforme. El pasado, ¿por qué me he olvidado, Richard? ¿Será que ya no me recuerda esas noches de pasión que nosotros teníamos? Etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras, mi querido Scorpio. Vamos a ver, corazón. Solteros y solteras, cariño. Scorpio, 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 Scorpio. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, la carta también del 8 de pentáculos, la carta del 5 de copas y tenemos lo que es la carta de la muerte. Vale, cariño. Siento que tú o de repente una persona como que está invirtiendo mucho tiempo, como que está detrás de ti o tú de repente estás detrás de una persona. Te gustaría ya que tome lo que es una decisión, pero veo que a lo mejor de repente tú no te sientes seguro o segura o la otra persona, cariño, no se siente seguro o segura, ¿vale? Estás un poco hartito y hartita, Richard, quiero comer.
Quiero comer, Richard. Necesito ese hombre en mi vida. Necesito esa mujer en mi vida. Entonces, mi querido Escorpio me dice, esta persona, luego de tanta insistencia, o posiblemente, mi querido Escorpio, tú lo vas a decir, toma una decisión ya. Cariño, veo que esta persona al final se decide por ti, o tú de repente te vas a decidir por él o por ella. Porque aquí tenemos lo que es la carta del 5 de copas y la carta de la muerte, cariño. Empieza una nueva relación. Pero no es porque a lo mejor de repente quiera decirlo ya. Tú lo vas a exigir, Escorpio. Hey, tú, sapo, cucaracha, ¿qué somos? ¿Vamos a ser pareja o amantes? Porque si vamos a ser amantes, hombres me sobra, mujeres me sobra. Necesito una relación formal. O puede ser que esta persona te diga, Escorpio, guapo, guapa, ¿qué somos tú y yo? ¿Pareja o amantes? No, amantes. Pues entonces ahí te quedas, te va a decir. Ahí te quedas. Me voy a buscar a alguien que realmente me valore. Y tú te vas a volver loca y loco, corazón. Porque siento que muchos de vosotros van a formalizar lo que es una relación. Muy bien, cariño. Es así, cariño. Como dicen esa frase, el que no llora no mama. Economía. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. La carta del caballero de copas, la carta del 2 de copas, la carta del rey de bastos, a ver, y la carta también de la reina de oros, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que si tú no tienes trabajo, hay una persona que por amor se siente atraído por ti, ¿vale? O puede ser un familiar también. No todo tiene que ser amor, Richard. Veo que esta persona te va a hablar de un proyecto o simplemente te va a enchufar a un trabajo. Tenemos lo que es la carta también de la reina de bastos y la carta del rey de oros. Y veo, corazón, que tú vas a ser muy agradecido y muy agradecida ante esta situación. O lo pagas de repente con algo metálico o lo pagas con carne, cariño. Ay, de verdad. Richard, business on business, Richard. Necesito trabajo, Richard. Y bueno, Richard, el hambre aprieta, Richard. Y si tengo que vender algo mío, pues lo haré, Richard. Yo te entiendo, cariño. Yo te entiendo. Cuando hay necesidad, corazón, uno tiene que hacer lo que sea para poder sobrevivir. Eso se llama ley de supervivencia. Sí, Richard, lo voy a pagar con carne, ¿vale? ¿Por qué no lo haces un detalle, un regalo? No, Richard, mejor con carne, es gratis. Muy bien, mi querido Escorpio. Hay una persona que te va a ayudar porque se siente interesado o interesada en ti, cariño. Y tú lo sabes. Muy bien. Voy a tomar mi agüita. ¿Tú has escuchado la música de Karol G? Esta música me encanta, ¿vale? Es así. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Oh, no se vende ni se presta. Desde lejos se los ve. Quiere ser como yo, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No se vende ni se presta. Y la otra frase... La allí está rompiendo en la que se espera y no sé qué más sigue. Y yo sé que a muchos les desespera. Es que estoy con mi chuleta, cariño, ¿vale? De todo el estilo, a toda la manera. Parezco Goku con las 7 esferas. ¡Ay, por Dios, cariño! Otra vez, ¿vale? Richard, arregla tu chuleta. Tienes razón, cariño. Ahora sí, ¿vale? La allí está rompiendo en lo que espera y yo sé que a muchos les desespera. Es que, ¿qué me está pasando hoy día? Es el calor, es el calor. Otra vez, otra vez. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. La allí está rompiendo en lo que se espera y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo, toda la manera. Parezco Goku con las 7 esferas. Muy bien, lo saqué, cariño. Pero hay una frase que me gusta, Escorpio, ¿qué es? Y es un salmo, ¿vale? Y dice así: no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que te llegarán con la oscuridad, pues 1000 caerán a tu derecha, cariño, me trabo, y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Muy bien, corazón, es un salmo. Estoy con mucha calor, estamos con 38 grados. Es normal que esté así, ¿no, cariño? Parezco un tomate ya. Muy bien. Las características que se me va el tiempo, corazón. Tú me entiendes, Escorpio. Tú eres mi consentido y mi consentida. Estoy sudando, no sé si se ve la espalda. Tengo que ahora levantarme, plancharlo, secarlo, bañarme otra vez y continuar con el video. Vamos a ver.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Me dicen, ten mucho cuidado con personas que aparentemente dicen ser tus amigos o tus amigas. No vaya a ser, corazón, que una persona te trae chisme y te mete lo que es en un problema. La carta del 6 de copas, hay una persona que tú extrañas mucho, puede ser que esta persona lo conoces desde tu infancia o vosotros tuvieron lo que es hijo en común, ¿vale? O puede ser que se portó como una madre, como un padre. Esta persona puede ser delgado, delgada, cabello corto, puede ser que tenga canas también. La carta de la sota de copas. Hay una persona que lo notas un poco inmaduro o posiblemente me dice, Richard, no sé qué pretende de mí, no sé qué quiere de mí. Es una persona, cariño, que le falta experiencia, pero se siente atraído o atraído por vosotros. Veo que esta persona no supera los 30 años, cariño. Puede ser tu colágeno. Cabello largo un poco, se pinta de algún color, puede ser que tenga los ojos claros, vive cerca del mar, cerca de la costa. La carta también del 4 de espadas. Hay una persona que vosotros no tienen comunicación, contacto cero, pero sin embargo siempre lo sueñas, siempre lo piensas. Esta persona, cariño, quiere volver otra vez lo que es a tu vida. Puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello largo, negro, puede ser que tenga un poco de tatuaje y actualmente a lo mejor está viviendo con los padres. Te quiero, Escorpio. Hasta la vista y sé feliz.